Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 29, versículo 33. Génesis capítulo 29, versículo 33. Amén. Génesis capítulo 29, versículo 33. Vamos a leer solo versículo 29. Génesis capítulo 29, versículo 33. Leamos en el nombre de Jesús. Concibió otra vez, todos a un solo golpe de voz. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre, ¿cómo? Simeón. ¿Cómo lo llamó? Simeón. ¿Pueden sentarse? Amén. Pueden sentarse, saludándoles a todos de una manera muy especial, a los amigos. Amén. Aquí es mi amigo, bienvenido. Te bendiga, gracias por estar acá. Amén. Bueno, vamos a meditar unos minuticos en la palabra con un tema, y es Código Simeón. Amén. Código Simeón. Vamos a ver qué nos puede enseñar Simeón en esta hermosa hora. ¿Cómo podemos aprender de él? Amén. Como decía la hermana Mariana y decía los hermanos que tuvieron la presentación, la hermana Inés, todos los que hicieron las presentaciones, que hablaron de Simeón. Gracias, Señor. Simeón fue uno de los hijos de Jacob, un hombre marcado por el carácter, pero de lo que vamos a centrar un poco en Simeón esta noche es de las decisiones impulsivas. Amén. Decisiones impulsivas. Su nombre significa Dios ha oído, y quiero que se graben muy bien eso, porque la historia y lo que vamos a hablar de Simeón es todo lo contrario a lo que su nombre significa. Dios ha oído. Su vida refleja una lucha entre lo que Dios quiere decir, entre lo que Dios le quiere hablar, y cómo Él responde. Y cómo Él responde ante su propia toma de decisiones, ante sus conceptos. Entonces, este código Simeón representa a esas personas que tienen un grande potencial, que tienen un gran propósito, que tienen un gran talento, que tienen algo grande en Dios, pero muchas veces por los impulsos, todo ese propósito que Dios tiene se viene a pique, porque se dejan llevar de sus propias decisiones. Entonces, ¿por qué les decía yo que Simeón no tiene nada que ver con que se llame Dios ha oído? Por esto que les voy a contar. Resulta que la historia de Simeón en la Biblia tiene importancia en un relato que es muy impactante, que es muy especial. Resulta que Dina era hermana de Simeón y de Leví. Resulta que en una ocasión, permítame pensar que de pronto fue una tarde, no lo sé, Dina sale a recorrer la tierra, sale por ahí a buscar, a ver qué encuentra. Y resulta que se encuentra un personaje llamado Siquén. Y este hombre Siquén, permítame pensar, no sé, de pronto vio a Dina bonita, de pronto vio que hablaba bien, no sé. El punto es que dice la Biblia que Siquén, préstame atención, Siquén tomó a Dina y abusó de ella a la fuerza. Y aunque luego Siquén se hace responsable de eso y decide casarse con ella, ya ese daño estaba hecho. ¿Y por qué le digo que Simeón es todo lo contrario a Dios ha oído? Porque cuando llega la noticia de que este hombre llamado Siquén había abusado de Dina, su hermanita, estos dos hombres, Simeón y Leví, cuando se enteraron de eso,
Vea, no se acordaron de Dios, no se acordaron de mamá, no se acordaron de papá, no se acordaron de familia, no se acordaron de nada. Esos hombres se llenaron de una ira tan grande, de una rabia, de una molestia, pero tan grande. Y en lugar de pensar las cosas, de actuar con sabiduría, ¿sabe qué hicieron? Estos hombres entraron a la casa, de pronto hasta Siquén estaría almorzando, no sé, hasta cenando. Y entraron a su casa con espada, con de pronto con esa ira. Y mire, mataron a Siquén, a su padre y a todos los que estaban ahí. Los mataron a toditos. No dejaron a nadie. Y no solamente eso, mire, empezaron a saquear todas las cosas de esa ciudad. Se llevaron todo. Y empezaron a desatar para ellos lo que se llamaba una venganza. Después de ese corte de comerciales, les puedo decir que pasó una situación muy difícil. Porque entonces su padre Jacob empezó con una reprensión. Y fueron momentos duros, dejando claro, amigo y hermano, que todas esas heridas que ocasionó Siquén y Dina, todas esas heridas mal manejadas, pudieron terminar en una destrucción pero terrible. Y entonces aquí va la situación de Simeón. Un hombre que lo que significa es que Dios escucha. Y cuando llegan noticias así, lo menos que hace es buscar la dirección de Dios. Lo menos que hace es a ver qué Dios me puede decir. No, Simeón actuó impulsivamente. Lo que sintió su corazón, rabia, molesta, ira. Vamos, Leví, acompáñame. Y ellos hicieron, mataron, hicieron tantas cosas. Entonces, ¿qué códigos, qué enseñanza nos puede dejar Simeón esta noche? Número 1, no tomes decisiones cuando estés enojado. Amén. Cuando estés enojado no tomes decisiones, porque después te puedes pegar una arrepentida pero tremenda de las decisiones que puedas tomar. Cuando por ahí, como se dice coloquialmente, se tiene la sangre caliente. Cuando se tiene esa impulsividad, cuando se tiene esa rabia, cuando se tiene esa molestia. Entonces, cuando estés enojado, no respondas los mensajes por WhatsApp, no hables, no digas nada que después te puedas arrepentir. ¿Por qué? Porque ese enojo, esa molestia, eso que vas a decir es algo momentáneo. Pero lo que puedes decir, lo que puedes escribir ante otras personas, lo que las otras personas sientan, sí puede causar errores permanentes en su vida. Amén. Digamos gloria a Dios. Bueno, ¿qué otro código nos enseña Simeón de esta historia? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me están entendiendo? Vamos a empezar de nuevo otra vez. Simeón era... No, ¿verdad? Seguimos. Segundo código. No todo lo que parece justicia es correcto. Amén. Voy a tomar justicia por mi propia mano. Voy a hacerlo. No, muchas veces eso no es lo correcto. Y a Simeón le pasó. Empezó a tomar justicia y a matar a Siquén y a matar a su padre y a matar a todo el que se atravesara. Pero eso no agradó a Dios. Y él podría decir, pero es que he hecho lo que he pensado. No. Pero el hombre que su nombre, su significado es que Dios escucha, su impulsividad no dejó escuchar la voz de Dios. Qué bueno, hermano, que esta noche, a pesar de que somos seres humanos y tenemos momentos, claro, donde nos airamos, donde tenemos momentos de rabia, donde tenemos momentos de impulsividad, pero qué bueno, a pesar de todo eso, tener un momento de ese lugar o de ese momento en el cual poder decir, me voy a calmar, y yo sé que si el Señor estuviese aquí, Él no haría lo que yo voy a hacer. Amén. Pensar y actuar
como el maestro actuaría. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Los hombres dicen gloria a Dios. Bueno, entonces, ellos querían defender a su hermana, pero eso lo hicieron mal. Entonces es importante no vengarse, no pagar mal por mal, dejar todo a la voluntad y a la manera de Dios, que es nuestro justo juez, que es quien conoce nuestros corazones. Y algo muy importante, y es que este código Simeón nos enseña algo, y es que debemos sanar nuestras heridas correctamente y en el tiempo correcto. Amén. Sanar las heridas en el tiempo correcto. Nadie va a decir que el dolor que Dina sentía era real. Claro que era real. El dolor, la frustración, todo lo que ella sentía. Pero no fue sanado bien, porque sus hermanos empezaron a hacer y deshacer y todo fue un caos. Muchas veces nosotros no sanamos heridas, situaciones que nos pasan, porque muchas veces no hablamos con Dios, muchas veces no buscamos un sabio consejo, muchas veces lo que tenemos es que simplemente guardamos rencor y tenemos ese rencor en nuestro corazón. Ay, no me lo nombren, no lo veo. Ay, no, ya aquí juntos pero no revueltos. Y se guarda ese rencor en el corazón, pero esas heridas no sanadas producen muchas veces malas decisiones. ¿Por qué? Un ejemplo, de pronto en el área sentimental, de pronto alguna persona que está aquí o que está viendo la transmisión tuvo alguna pareja y las cosas no salieron bien, pero como no se ha dado el tiempo de sanar, como no se ha dado el tiempo de pronto de tal vez esas heridas colocarlas a la voluntad de Dios, entonces la persona siente ese dolor. ¿Y qué hace? Que entonces ella piense o él piense que en una futura relación va a ser lo mismo, va a ser igual. Entonces, como esa herida no ha sanado bien, entonces se puede tomar una mala decisión, y es no esperar en el tiempo y la voluntad de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. ¿Qué código Simeón nos enseña esta historia? Mire, tus decisiones, las decisiones que yo tome, que usted tome, en momentos de impulsividad, en momentos de rabia, en momentos de dolor, todas esas decisiones que se tomen en esa instancia pueden afectar a otras personas. Porque Simeón podría sacar pecho y Leví podría sacar pecho. Los matamos. Matamos a Siquén, lo matamos y matamos a su padre y matamos a todos. Pero después, como decimos coloquialmente, el chicharrón que tenía Jacob era un chicharrón grande. Y ellos no pensaron en Jacob cuando hicieron eso. Entonces, cuando usted y yo vamos a tomar decisiones, a hacer algo, no solamente piense en usted, no solamente piense en mi persona, pensemos en los que nos rodean, nuestra familia, nuestros hermanos, sus hijos, su madre, su padre, porque no solamente esa decisión lo concierne a usted. Entonces es muy importante analizar eso, pensar antes de actuar, no actuar solamente por impulso, así como hizo Simeón. Vamos y los matamos y listo. Pero hay un código que con este sí me gustaría centrar y ojalá este se lo pudieran llevar para su casa. Porque este código Simeón nos enseña a aprender a tener dominio propio. Amén. Digamos gloria a Dios lo que tenemos dominio propio. Las damas dicen gloria a Dios. Entonces, aprender a tener dominio propio. Mire, el problema no fue que solo pasó. Sí, abusaron de Dina, está bien, ya, bien. Fue un momento difícil, fue un momento duro. El problema no fue lo que pasó, el problema fue cómo reaccionaron. El problema no fue eso, sino ese dominio que ellos tuvieron.
Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces, ¿cuán importante es controlar nuestras emociones? Aprender a esperar, buscar la guía de Dios antes de actuar. Mire, no es lo que te pasa lo que define nuestra vida, es cómo decides reaccionar. Es como el dicho que dice, bueno, si la vida te está dando limones, ¿tú haces qué? Limonadas. Entonces, dependiendo de la personalidad, tú decides cómo enfrentas las situaciones. Entonces, lo que quiero que entendamos en esta noche es que, mire, todos en algún momento vamos a ser heridos. Todos en algún momento vamos a enfrentar injusticias. Amén. Todos en algún momento vamos a enfrentar situaciones de impulsividad, donde queremos hacer algo diferente, donde queremos de pronto cambiar la situación. Todos en algún momento vamos a sentir esas situaciones. Todos en algún momento vamos a sentir eso. Pero mire, el peligro no es la herida, el peligro no es lo que nos hagan, el peligro es reaccionar sin Dios. ¿Sí me están entendiendo? Usted puede reaccionar, pero reaccione con Dios. Porque si reacciona sin Dios, puede pagar unas consecuencias tremendas. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Porque nosotros podemos tener dolor y nos duelen muchas cosas y queremos actuar sobre eso, pero también debemos tener dominio propio para pensar. Podemos tener la razón, porque ¿quién no le quita la razón a Dina y a Simeón y a Leví? Tenían la razón, pero ante esa razón no puedes actuar mal. Tú puedes amar a Dios y tener a Dios en tu corazón, pero no permitas que tu carácter falle ante esas situaciones que se presentan. Mire, esta historia de Simeón nos muestra a alguien que reaccionó por un impulso, que reaccionó enseguida a la fuerza. ¿Usted no le ha pasado o no ha visto que dicen tantas cosas en un momento de rabia, de molestia, y se dicen muchas cosas y en peleas y eso, y después ya cuando usted está tranquilo, usted dice, híjole, como que se me pasó la mano? No, nunca les ha pasado, o nunca han visto a esa persona, o después cuando está arrepentida le anda buscando como el lado. Y yo, este está arrepentido, está buscando el lado. ¿Por qué? Porque estaba en un momento de ira, de impulsividad, y cuando eso no se piensa, ahí en ese momento es cuando necesitas aliarte con Dios. Ahí en ese momento es cuando necesitas tener a Dios. Amén. Y ese es el código que Simeón nos enseña. Si él, que su nombre lo que significa es que Dios escucha, hermanos, nosotros sí vamos a escuchar a Dios. Amén. Entonces la historia de Simeón nos muestra a alguien que reaccionó por impulso. Pero mire, la historia de David y de Betsabé nos lleva a algo aún más profundo todavía, a algo más terrible. Y qué difícil es tomar decisiones sin consultar a Dios. Regálame unas noticas a mí. Mire, présteme atención. David, ¿cuántos hemos leído esa historia? David y Betsabé. ¿Cuántos jóvenes han leído esa historia? ¿Cuántos jóvenes han leído esa historia? Eso, ¿cuántas damas? ¿Cuántos caballeros? Amén. Esta historia de David y Betsabé también nos llama a reflexionar. Porque David no solamente vio, David también deseó. No solamente tomó, David pecó. David la embarró y ocultó. Y no solamente eso, David mandó a matar a Urías el heteo. Lo mandó a matar. ¿Y todo por qué? Por el deseo, por la impulsividad. ¿Por qué? Por no detenerse a tiempo. ¿Sabe por qué?
porque era el momento en que los reyes iban a la guerra y David no tenía que estar ahí. David tenía que estar en la guerra. Hermano, yo entiendo y usted me perdona, y claro, eso es entendible. A veces hay trabajo, hay estudio, pero hermano, muchas veces a nosotros los cristianos nos pasan cosas, nos pasan accidentes, nos pasan cosas situaciones que pasan. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces el lugar de nosotros no era en donde nos ocurrió el accidente. Era el momento en que ese cristiano debía estar en el culto. Pero como no estaba en el culto, le pasó lo que le pasó. Hermano, recuerde, hay momentos donde no se puede, claro, por trabajo, por estudio, pero pudiendo estar, me voy a otro lugar, pasa un accidente. ¿Y qué dice la Biblia? En Primera de Caleb, capítulo 5, versículo 18, que era el momento en que ese cristiano debía estar en la María, pero no estuvo. Amén. ¿Y qué pasa? Muchas veces, por esa impulsividad, pasan situaciones. Y a David le pasó eso. David pecó, vio a Betsabé, cometió su pecado y empezó a esconderlo, de una manera tan impresionante. Y David dijo: me salvé, nadie se dio cuenta. Hermano, pero ¿qué podemos escondernos nosotros de los ojos de Dios? No nos podemos esconder. Y dice la Biblia, y présteme atención, porque aquí es donde se centra el mensaje de esta historia. El Señor envía al profeta Natán, que no llega, porque a veces el Señor llega acusando directamente. Pero el Señor envía al profeta Natán no acusándolo directamente, sino de una manera sencilla. Le empieza a contar una historia. Y el profeta Natán le dice: oye David, te voy a contar una historia, ven acá, siéntate aquí. Y David se sienta y le dice: mira, habían dos hombres en una ciudad. David, préstame atención. Habían dos hombres en una ciudad, un rico, y ese rico tenía unas características muy grandes, y era que tenía muchas ovejas, pero bastantes ovejas. Y había otro pobre de una característica muy especial, y es que nada más tenía una sola ovejita. David, imagínate. Y le siguió contando que esa ovejita era todo para el pobre. Como era la única que tenía, mire, la criaba, comía con él, estaba con él, era como su hija. Pero un día le dijo Natán a David: David, un día ese hombre rico recibió una visita. ¿Y sabes qué hizo David? En lugar de tomar una de sus ovejas para hacer la comida, para, no sé, hacer algo especial porque tenía una visita, ¿sabe qué hizo? En lugar de tomar muchas ovejas, fue y la única que tenía el pobre se pasó para el piso del vecino, se la cogió, la mató. Y ahora el vecino, el pobre, no tiene ovejas. Y recuerden que David estaba sentado. David enseguida coge y se para. Recuerden, la impulsividad. Recuerden, el reaccionar enseguida. Porque en el pecado que cometen las otras personas, todos reaccionamos enseguida. Y todos somos comentaristas deportivos. Todos hablamos, todos decimos algo. Y claro, David enseguida se puso de comentarista deportivo. Y enseguida se levantó indignado. Y David, indignado, impulsivo, empieza a decir: ¿qué? ¿Cómo es posible? Y David dice: ese hombre merece la muerte. Y para sorpresa de él, en el corazón y en el alma le tocó su fibra. El profeta Natán también se para y le dice: ese hombre eres tú. Imagínense cómo quedaría él. Denle ese aplauso al Señor. Y el gran rey, que pensó que lo había escondido bien todo,
que lo había hecho todo, ahora ese rey quedó en silencio. El orgullo cayó y la verdad lo alcanzó. Porque, hermano y amigo, nosotros nos podemos esconder de los ojos de nosotros mismos aquí hablando, pero los ojos del Creador, los ojos del soberano, de Él no nos podemos esconder. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña este código? Que tú puedes indignarte con el pecado ajeno, pero muchas veces estamos ignorando nuestro pecado por estar pensando en el pecado de otro. Entonces, Simeón reacciona en ira sin pensar, y David actúa con el deseo sin detenerse. Pero ninguno, aquí es donde está la enseñanza, ninguno toma el tiempo para detenerse, para tener dominio propio, para calmarse, para decir: ¿para qué estoy haciendo si yo soy diferente? Dios me escogió, yo soy un hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo? No, hermanos, nosotros como cristianos debemos tener ese momento en el que debemos decir: no, hasta aquí, se terminó, se acabó, yo soy un hijo de Dios, esto se acabó, aquí terminó. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, hermano y amigo, es mejor obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios, y nos irá bien. Y nos irá bien. La historia que es la antítesis es la historia de José. José fue traicionado, José fue vendido, José fue humillado. Mire, si Simeón tenía razones para vengarse, vea, José tenía el doble, el triple de razones para vengarse. ¿Las tenía o no las tenía? Claro que las tenía. Pero él, ¿qué dijo? No, yo cómo voy a defraudar el nombre del Señor. Yo cómo lo voy a defraudar, no puedo. Hermano, qué lindo es saber de que hay un Dios que nos escucha. Amén. Qué lindo es saber que hay un Dios que está con nosotros. Tenía razones para vengarse, pero Él decidió perdonar. Aunque nos hagan daño, tú y yo podemos decidir perdonar. Amén. Podemos decidir perdonar. Job lo perdió todo: la familia, la salud, los bienes. Y aún así, él, por impulsividad, como Simeón, pudo hacer muchas cosas, pero se acordó. ¿Y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué dice la Biblia? Que en todo eso Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oiga, qué bueno que cuando las cosas nos pasen, no pensemos en que Dios tiene un castigo grande para nosotros, sino que pensemos que todo es por un propósito y que todo es para formarnos. Hermano y amigo, el dolor, porque muchas veces tomamos decisiones impulsivas y nos están pasando cosas malas, y decisión puntual: no vengo a la iglesia. Decisión puntual: ya no busco a Dios. No, hermano, Job nos enseña que a pesar de lo que él tenía, él nunca se descontroló en su relación con Dios. Él siempre buscó a Dios, siempre amó a su Dios. Entonces, hermano, el dolor no nos debe apartar de nuestra relación con Dios, sino al contrario, buscar, clamar la dirección de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces, recuerdan que les dije que es importante tener dominio propio, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, qué bueno que lo podamos tener. Porque el dominio propio no solamente es aguantarse, yo me aguanto y ya. No, es dejar y permitir que Dios gobierne nuestras emociones, nuestro carácter,
nuestro momento, nuestras reacciones. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Sabe qué dice? Mire, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando nosotros nos renovamos, entonces ahí comprobamos que la buena voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Amén. Entonces, tarea para la casa, tarea para la vida, tarea para mañana, tarea para cuando usted la necesite. No vamos a dejar que la impulsividad nos ataque. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y esta es la tarea para la casa. No todo se responde, no todo se pelea, no todo se defiende. Si cambias tu mente, cambia tu reacción. Y esas conductas van a reflejar que en ti y en mí hay Cristo en nuestra vida, hay Cristo en nuestro corazón, hay Dios en nuestra mente, hay Dios en el alma. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Entonces, el código Simeón nos dice esta noche que debemos aprender a callar. Simeón fue impulsivo. Este código nos dice, vamos a aprender a callar. Proverbios capítulo 17, versículo 27, en la traducción lenguaje actual, mire cómo dice: hablar poco es de sabios. Y mire, la gente inteligente mantiene la calma. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Ay, lo voy a repetir nuevamente. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Entonces vamos a mantener la calma. Si usted y yo somos inteligentes, mantienen la calma. Amén. Muchas veces, hermanos, la madurez va enlazada en no responder, en no opinar, en no hablar en donde no nos han llamado. Amén. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar si no nos metemos en cosas que no nos han llamado, que no reaccionamos? Mire, no solamente hablar, sino tener dominio propio para hacer silencio. Amén. Y cuando hablamos de estos códigos de Simeón, debemos aprender a esperar. Amén. Aprender a esperar. ¿Qué hizo Simeón? Lo contrario. Yo me imagino que si Simeón estaba sentado, soltó esa silla y la tiró por allá y salió corriendo. Simeón no esperó. Simeón actuó enseguida. Simeón no esperó. Mire, Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice: el sabio domina su enojo. Ahora viene lo contrario. Mire, el tonto no controla su violencia. Aquí no hay ningún tonto. Todos son inteligentes. El que controla su enojo demuestra sabiduría. El que sabe esperar evita errores. Amén. Entonces, muchas veces, hermano, no todo lo que sentimos viene de parte de Dios. Muchas veces lo que sentimos, esas impulsividades, son propias de nuestro carácter, de cómo somos nosotros, de nuestra personalidad. Entonces no actuemos por emoción. Amén. No podemos vivir así, reaccionando por emociones o por impulsos. Porque si aprendemos a esperar en Dios, evitamos errores que muchas veces, a veces nosotros decimos: uff, si yo hubiese esperado un momento. No sé si les ha pasado o si han escuchado testimonios de gente que dice: si hubiese esperado un día, medio día, si hubiese esperado una hora, no estaría pagando estas consecuencias. Se desesperan las personas. Hermano, esta noche no nos vamos a desesperar. No actuemos como Simeón, impulsivamente. Vamos a actuar confiando en el propósito de Dios, en lo espiritual, en lo material, en lo sentimental, donde sea. No te desesperes,
Coge las cosas con calma, con tranquilidad. Que es Dios quien guía tus pasos. Que es Dios quien está contigo. Y que Él te llevará a puerto seguro. Colóquense de pie esta noche. Yo les invito a estar sobre sus pies. ¿Cuántos queremos orar para que Dios nos ayude? Amén. Si de pronto tenemos ese carácter, esa personalidad, en donde ese viejo hombre a veces se quiere salir, vamos a otra vez a terminarlo de hundir. ¡Pum! Para que no salga. Amén. ¿Cuántos queremos orar por la iglesia? Para que Dios nos siga ayudando. Por nuestras familias. Amén. Por nuestros amigos. Amén. Queremos orar por ti también. Amén. Por todos nuestros amigos, los que están ahí conectados, para que Dios haga algo especial. Y recuerde, vamos a actuar a la manera de Dios, al pensar de Dios. Y los muchachos